Buenas noches y bienvenidos a nuestra tercera cápsula Despertar 2024. El día de hoy vamos a hablar sobre el Gran Despertar. Probablemente es el primer gran avivamiento en la historia del cual tenemos un registro y que no aparece en la Escritura, en el Nuevo Testamento. El Gran Despertar fue un gran avivamiento que comenzó en Gran Bretaña, permeó hacia lo que en ese momento eran las colonias americanas, lo que hoy en día conocemos como los Estados Unidos, y que tuvo una gran repercusión también en otros países europeos, pero en general una gran repercusión en el mundo entero. Este gran avivamiento se dio entre los años 1730 y 1750 y estuvo caracterizado por una fuerte predicación y por un gran derramamiento de gracia que alcanzó a toda la iglesia durante esos años. Por otro lado, este gran avivamiento fue dirigido fundamentalmente a la iglesia y como consecuencia del avivamiento en la iglesia empezó a haber toda una serie de conversiones que multiplicaron el tamaño de la iglesia cristiana de esa época. Dos denominaciones, los metodistas, aparecieron como consecuencia de este gran avivamiento y también la iglesia bautista fue sólidamente fortalecida durante este movimiento. Hay tres personajes muy importantes que vamos a mencionar esta noche. Un hombre llamado George Whitefield, de origen inglés. También hablaremos de Jonathan Edwards, un tremendo predicador. Y por último, hablaremos de John y Charles Wesley, dos personajes muy importantes de este avivamiento que vivían en Gran Bretaña, especialmente en Inglaterra. La predicación comenzó en Inglaterra y comenzó en los lugares donde menos se imaginaba. No comenzó en las iglesias. La predicación comenzó al aire libre. Alcanzó, por ejemplo, a grupos enteros de trabajadores de la industria del carbón en ciudades como Bristol, en el sur de Inglaterra. En estos lugares, los predicadores comenzaron a hablar en forma muy directa sobre la necesidad de la salvación. Mensajes muy fuertes que trajeron además una característica especial, y fue la de presentar el cristianismo, una relación personal con Dios, en forma muy personal, muy cercana, muy íntima. Las predicaciones se fueron extendiendo. Estos dos hermanos, John y Charles Wesley, comenzaron a estudiar en la Universidad de Oxford y en esa universidad conocieron a George Whitefield, este gran predicador. Juntos formaron lo que algunos llamaron desde fuera el Club Santo, un club donde se reunían aquellos con un fervor real por servir al Señor, que querían servirle con todo su corazón y que comenzaron de esta manera a orar intensamente porque Dios usara sus vidas. Se habla de que en una de estas predicaciones de George Whitefield, más de 20,000 trabajadores lo escucharon en forma personal. En Estados Unidos, este hombre Jonathan Edwards, un pastor y misionero que apenas comenzaba su labor como pastor en Massachusetts, fue invitado entonces a un pequeño pueblo, Enfield, en Connecticut, el 8 de julio de 1741. No era ni siquiera un predicador al que se considerara esa noche, sino que era simplemente un sustituto. Jonathan Edwards decidió repetir una predicación que él había dado en su congregación y que había tenido cierto impacto. Sin embargo, esa noche sucedió algo especial. Le pidieron que predicara y la predicación, cuyo nombre es Pecadores en las manos,
de un Dios aislado, de un Dios airado, tuvo tal impacto, tanta gracia durante esa noche que ni siquiera pudo terminar de predicar. Las personas se arrodillaban clamando por la misericordia de Dios. Las personas le pedían a Dios que tocara sus vidas. La gente ahí congregada clamaba, preguntando cómo podían hacer para ser salvados. Esta gracia derramada en este lugar que era conocido como una iglesia muy fría, trajo como consecuencia este gran avivamiento en los Estados Unidos que permeó por todas las colonias y que cambió por completo la historia de ese país. Este gran avivamiento se caracterizó por varias cosas y es importante que tú y yo aprendamos de ellas, porque estas son en mucho las características de cualquier gran avivamiento espiritual. La primera de ellas es una oración intensa. Tú y yo no podemos alcanzar la gracia de Dios si tú y yo no oramos intensamente con un espíritu arrepentido por nuestra frialdad, por nuestra falta de espiritualidad, que nos lleve entonces a clamar por la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. La predicación poderosa de la Escritura es otra de las características. Una predicación con un gran poder. Las predicaciones durante el Gran Despertar se caracterizaron porque durante ellas se enfrentaba a las personas con su situación eterna y con el infierno. Hoy en día, a veces tenemos temor al predicar, de hablar claramente de estos temas. Quiero decirte que la gracia de Dios permitirá que las personas sean alcanzadas por Dios al escuchar de su perdición y de la posible salvación, pero necesitamos de la gracia de Dios para tocar sus corazones. Algo más que caracterizó este gran avivamiento fue que estuvo lleno de manifestaciones sobrenaturales. Es decir, Dios empezó a mover muchas situaciones, muchas circunstancias, el corazón de muchas personas, y entonces se presentaron eventos que normalmente no sucederían en esos lugares. Esta es otra característica de los avivamientos. Dios toca de tal manera el corazón de las personas y empieza a manifestarse de tal forma que podemos ver su misericordia y su gracia como nunca antes le habríamos visto. Por otro lado, empezamos a ver como consecuencia de todo este avivamiento una múltiple conversión de la gente que escucha los mensajes. Mucha gente empieza a venir a Cristo, arrepentida, pidiéndole a Dios que lo salve y que cambie su eternidad. Otra de las características del avivamiento es que tiene tal poder en la gente que empieza a generar un cambio social. Durante este gran despertar, cambió prácticamente la moralidad de la época, afectando profundamente a la sociedad en Inglaterra, en Escocia, en Gales y en los Estados Unidos. La moral socialmente aceptada cambió por completo, porque veían a los creyentes vivir en una total santidad, y esto tocaba sus vidas. Hoy en día tenemos una gran necesidad de santidad en la iglesia. Tenemos una gran necesidad de que esta santidad repercuta en una sociedad muy dañada, espiritual y moralmente. Hoy necesitamos de este gran impacto que solamente la gracia de Dios, el trabajo del Espíritu Santo pueden hacer en la vida de los creyentes, en la conversión de los incrédulos y en la sociedad en su conjunto. Por último, algo que observamos en el gran despertar y que necesitamos el día de hoy es que los creyentes se involucren en el ministerio. No solamente los pastores,
No solo los predicadores, no solo los misioneros, pero cada creyente involucrándose en la predicación del Evangelio, dando testimonio a aquellos que los rodean, preocupándose por las almas y de esta manera sirviendo al Señor con todo su corazón. Esta noche hemos visto algunas características del avivamiento y en realidad tú y yo deberíamos comenzar a poner cada una de ellas en práctica. Tenemos que empezar a orar con intensidad, que nuestra vida se convierta en una vida de oración. Cuando la Biblia dice orad sin cesar, es porque tú y yo necesitamos participar de esta vida intensa de oración que solamente será el vehículo para poder permitir el trabajo de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, tenemos que predicar con poder sobre la Biblia. Usa la Biblia en tus conversaciones. Usa la Biblia en cada una de las cosas en las que participas todos los días y permite que el poder del Espíritu Santo impacte las vidas de las personas a través de tu mensaje, de tu predicación. Pídele a Dios que se manifieste en forma sobrenatural en la vida de las personas, que les resulte inevitable entender que es Dios el que los está alcanzando y no las circunstancias o cualquier otra cosa. Es importante también que ores por la conversión de las personas. Necesitamos que las personas vengan a Cristo. Tú y yo estamos aquí para ganar las almas. Todo esto traerá ciertas consecuencias. Traerá la consecuencia de una iglesia unida e involucrándose en el ministerio y finalmente traerá un cambio social tan necesario en nuestro país y en el mundo completo. Hoy quiero invitarte a que terminemos esta breve cápsula orando juntos, pidiéndole a Dios que haga esto en nuestros corazones, pidiéndole a Dios que sane nuestras vidas, que nos saque de la frialdad en la que hemos estado viviendo, que mueva nuestros corazones de tal manera que la gracia de Dios pueda derramarse en nuestras vidas y convertirlas en una bendición para las vidas de quienes nos rodean. Te pediría el día de hoy que por favor, por unos minutos, cierres tus ojos, inclines tu rostro y me acompañes en esta oración pidiéndole a Dios que haga este milagro en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por todos estos testimonios maravillosos. Gracias, Señor, por estos eventos que se dieron durante los años 1730, 1750, y gracias por la vida de todas estas personas que con fervor buscaron tu corazón, buscaron tu rostro, y a quienes tú pudiste usar con poder para predicar el Evangelio, para alcanzar y salvar las almas. Hoy queremos pedirte que tú toques nuestras vidas, que tú nos lleves a orar con un profundo arrepentimiento por la frialdad de nuestro corazón, con una profunda necesidad de que tú seas una vez más nuestro primer amor, lo más importante en nuestras vidas. Señor, hoy queremos pedirte que toques profundamente nuestro corazón. Queremos pedirte que tú calientes nuestra vida, que nos lleves a una relación más profunda contigo. Queremos pedirte que avives nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que a través de estas oraciones tú nos lleves a predicar con poder, que nos lleves a compartir el Evangelio con impacto y que las personas, las almas, puedan ser alcanzadas para tu gloria. Hoy queremos pedirte esto de una forma muy especial. Señor, sabemos que no está en nuestras manos hacerlo, pero sí está en nuestras manos pedir que tú lo hagas en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Hoy, Padre, queremos pedirte con todo nuestro corazón que traigas este gran avivamiento, este gran despertar a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestro país. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Quiero decirte que algo que caracterizó las predicaciones del gran avivamiento o del gran despertar fue que eran
profundamente duras, enfrentaban a las personas, pero la gracia era tal que la gente se sentía amada, necesitada y alcanzada por el amor de Dios. Hoy te invito a que vivas con toda honestidad en los principios de la Escritura. No los suavices, no los cambies, sino mejor pídele a Dios que te revista de su gracia para que de esta manera tú puedas hablar sobre la realidad del Evangelio y las personas puedan entender la profundidad del amor de Dios. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado esta noche. Donde quiera que estén, oro por ustedes, pidiéndole a Dios que bendiga sus vidas y que los lleve a esta relación profunda con el Señor. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Buenas noches.